Hola, este es mi podcast número 15. Mi segundo parto, mi primera chamba, no, mi segunda chamba. Hoy en Madre y Media Especial, mi hijo que casi es especial. Como ustedes saben, bien saben, yo tengo 6 hijos. Entonces, todas las experiencias habidas y por haber es muy probable que me ocurran. Por esa razón, en cuanto a ser mamá y los hijos y demás. Bueno, les voy a hablar hoy de mi, mi parto más difícil, el segundo, el de mi hijo Moroni, que actualmente tiene 24 años. La verdad es que voy a probarles un poco primero de lo que es un diario. Voy a leer sobre ese día. En lugar de recordar y decirles lo que recuerdo, voy a leerles lo que escribí ese día. Bueno, un día antes, el miércoles 19 de enero del 2000. Todo el día estuve en la fase de dilatación. Javier se quedó para apoyarme y llevarme al hospital en cuanto lo necesitara, pero fue demasiado lento. Leí que dura de 15 a 20 horas. Anoche a las 10 lo inicié y hoy a las 6 p.m. aún continuaba mi dilatación. A las 7 y a las 8 ya tenía unos 7 u 8 centímetros de dilatación. Entonces le pedí a Javier que me llevara al hospital. Fue un día de agonía. Hubo un tiempo en el que empecé a llorar. Empecé a cantar todos los himnos que me sé. Mientras Javier me sostenía con su brazo, tenía miedo. Cuando entré al hospital, sentí pánico. Javier hablaba de que soy muy valiente. Yo quise estar con él lo más que pude. Pronto nacerá mi hijo. Llegamos, me revisaron y me dijeron, sí, pronto nacerá. Es cuestión de un rato. Caminé una hora. A las 10 subí para no bajar más. Javier se quedó ahí con mi chamarra. Mi hijo nació en el IMSS. En el IMSS. Bueno, él. Después, les cuento lo que sigue después. Y perdí la noción del tiempo. Subí, esperé un poco. Entré, me revisaron, decidieron que debía quedarme. Me hicieron quitar la ropa. Me rasuraron de nuevo. Me hicieron bañar, hacer del baño. Me hicieron un lavado intestinal. Para que vean lo que es un parto, ¿eh? El agua era fría y la ventana estaba abierta. Me dieron una bata, me llevaron de ahí, me pusieron en una camilla, me dieron una sabanita. Luego me quedé en el pasillo. Un doctor de unos 30 me monitoreaba. Y una doctora de vez en cuando. Eran las 10. Y el bebé nació a las 4:20 de la mañana. 3 horas antes se me rompió la fuente. Tuve una hora de contracciones tremendas para terminar de dilatar. Pero tardé demasiado. Yo hice todo el trabajo y no me quejé. Junto a mí había una señora que tenía unos 2 centímetros y en cada contracción aullaba. Ahí hago un paréntesis, mi abuela me había pedido que no llorara. Y yo como lo que decía mi abuela, para mí era lo que decía Dios. Bueno, no me quedaba otra que soportar. Aunque sentía que era infinitamente difícil el hacerlo. Y en un momento al fin me pusieron a pujar en cada contracción. Y lo hice por unos 20, 30, no sé. Perdí toda noción, pero fue mucho hasta que se vio la cabeza del bebé. Creo que fueron unas 30 veces. Y mientras lo hacía a regañadientes, me instruían cómo y me forzaban a hacerlo aún más.
Se veía la cabeza, me llevaron adentro lento. Y el bebé no salía. Me abrieron con tijeras para ayudarlo. Empujé. Aún más me presionaba, no salían. Yo sentía que no podía más y el bebé no podía salir. Tenía media cabeza atorada y yo continuaba haciendo todo lo posible por sacarlo. Una doctora lo recibía, un doctor la ayudaba. De pronto se subió sobre mí para empujar al bebé. Sentí una angustia que no podría narrar. La doctora me decía, tengo media cabeza, doctor, no puja. Doctor, póngase guantes. Tardó en nacer, en salir, finalmente salió. Antes de eso, el doctor se subió sobre mí para empujar al bebé y como era algo fornido, eso ayudó. De inmediato sentí que bajó el bebé. Bueno, es que ese renglón me lo salté y no sé por qué. Y finalmente salió y lo vi. Mientras ella me sacaba la placenta y cosía, él atendía a mi bebé. Yo lo veía detrás de él y no lloraba. Parecía dormido. Y yo lo miraba. Con una como aspiradora lo limpiaban, le sacaban el agua que pudiera tener o yo qué sé. Y me pregunté, ¿está bien? Porque parece dormido. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no llora? Vi al doctor empezar a desesperarse y moverlo aún más para que reaccionara y revisarlo y lo pesó y llegué a pensar lo peor y dije no, con la esperanza de que estuviera bien. Sí, está bien, está bien. Algo me susurraba, está bien. Y lo llevó frente a mí. Es un niño completito, pero tardó en salir y no lloró bien. El bebé sollozaba. Se veía tan cansado. Tiene un brazo lastimado. Me dio el nombre técnico, porque no cabía. Yo me sentía muy triste, infinitamente triste, y algo en el fondo de mi corazón me decía que el bebé estaba bien, y lo vi enorme, hermoso, fuerte y exhausto. Y me sacaron la placenta y me cosieron, y se llevaron a mi bebé al cunero patológico, y lo tendrán en observación. Tal vez no podrá respirar más tarde. Tuvo hipoxia severa. Bueno, ya perdí igual la noción del tiempo. Hipoxia muy severa o asfixia. Las consecuencias pueden ser muchas, problemas neurológicos, cerebrales, y yo me sentía triste, cada vez más triste. Y me llevaron a recuperación y empecé a tener fiebre. Cuando amaneció, llevaron a los bebés a las mamás, menos al mío, a mí. Hubo confusión y creí que uno de ellos era mío. De hecho, me lo dijeron. Que sí era, luego que no, al verificar, y yo me sentía morir. Y no me lo llevaron, solo me dijeron que estaba en cuneros y que estaba muy grave, muy grave. Después me bajaron a piso. Y mis suegros fueron a verme, mi suegra lloró y me dijo, ofrécele algo a Dios, algo que te cueste mucho trabajo para que tu hijo esté bien. Y mis cuñados, mis hermanas, mi mamá, bueno, basta de lecturas. Resulta ser que mi hijo estaba muy, muy grande. Pesó 4 kilos 100 gramos al nacer. Esa era la razón por la que no podía salir, porque fue parto natural. Hubo obviamente negligencia médica. Después me enteré que ese hospital del IMSS estaba catalogado como uno de los más terroríficos, con más problemas en partos. Nació en el IMSS porque teníamos derecho al IMSS, porque pensé que iba a estar todo bien a pesar de la mala atención. Y porque no teníamos dinero para que naciera en un hospital privado.
No me dijeron tampoco nunca el peso que tenía, a pesar de que hubo controles prenatales. Pero bueno, no tenían los equipos para decirme cuánto pesaba. Y me dejaron así que naciera así hasta que pudiera salir, ¿no? Como se narra ahí en mi diario. Creo que estuvo 8 minutos atorado, asfixiándose. Y finalmente, cuando nació, lo que yo recuerdo es que estaba blanco como un papel, pálido, muy pálido. Parecía un nucote, estaba tremendamente enorme. Y sí recuerdo que yo no quería escuchar "ha muerto". Sí le hice caso a mi suegra. Fue una agonía antes y después. Sí me dijeron, hay que esperar. Me echaron la culpa prácticamente a mí. De hecho, los demandamos. Bueno, yo no. Mi mamá hizo todo el trámite y finalmente demandamos al IMSS y ganamos, imagínense. De hecho, cesaron a las personas que me atendieron. Y la verdad es que qué triste, pero por un lado me alegré de que no le pudieran hacer eso a otra persona. Me dijeron, a ver si sobrevive, hay que esperar unas horas, luego 24, luego 72, lo trasladaron de hospital. Moroni. Es un milagro. Mucha gente en ese momento le pidió a Dios que nos ayudaran. Y lo hizo. Sobrevivió. Me dijeron que iba a tener secuelas muy probables, muy graves. Parálisis cerebral. Tuvo una elongación en el brazo, porque como no cabía, me metieron una mano, lo rotaron y por un brazo lo empezaron a sacar. Entonces lo jalaron a tal grado del brazo que se le elongaron los nervios. Así como me explicó después el doctor que los nervios son como ligas. Y me dijo, haga de cuenta, cuando una liga ya no sirve, así quedaron los nervios del brazo de su hijo. Y en el siglo XXI, 8 ortopedistas así rodeándome me dijeron que no tuviera esperanzas, que mi hijo iba a estar paralítico del brazo forever. Ahí mismo, no ellos, otra especialidad. La neuróloga empezaron a dar choques eléctricos con electrodos para que sus nervios reaccionaran. Y reaccionaron. Y poco a poco, bueno, con el tiempo, con terapia, con su evolución normal, nos dimos cuenta de que Moroni no tuvo ninguna secuela y fue un milagro. De hecho, él es uno de los milagros más grandes que me han ocurrido. Y sí, como dije, sí le prometí a Dios, déjalo aquí y ya me voy a portar mejor. Ya no voy a insistir en cosas como ser una diva, buscar trabajo y ser... La verdad es que ser madre es maravilloso, pero requiere tanto de ti que no puedes creerlo. Y cuando lo diste, se te requiere aún más. Y eso nunca termina. Pero en el proceso te conviertes en lo mejor que pudiste haber sido. Y te conviertes en alguien que da. Y
que da con amor y que da por amor y que entiende a qué viniste a esta vida. Bueno, mucho igual y luego les cuento lo demás, pero a grandes rasgos así tuvo la cosa. Y este fue el podcast de hoy, creo que es la primera vez que me pongo a llorar en un podcast. Igual lo tengo que repetir, igual y no, esperemos que no. Y este fue madre y media, más madre que media hoy, en su historia trágica de el nacimiento de mi segundo hijo. Y ustedes se preguntarán por qué después de eso tuvo otros 4. Luego se los cuento. Sean felices, muy felices. Adiós.